En esta diapositiva aparece el contenido de la clase. Esto se llama el problema dual porque los problemas en programación lineal siempre vienen por parejas, uno que se llama el primal y otro que se llama el dual. El problema dual está altamente relacionado con el análisis de sensibilidad. Entonces vamos a ver cómo se formula el problema dual a partir del problema primal, o sea, el problema que es la pareja. Continuamos viendo el caso de la Windows Glass Company y vamos a ver entonces el problema dual del problema de la Windows. Vamos a ver una tabla donde aparecen los dos problemas y vamos a ver en la parte anterior vimos una relación matemática entre los problemas. Vamos a ver que el problema dual también tiene una interpretación. Eso es lo que es la naturaleza del problema dual. La relación entre los dos problemas, las propiedades de los dos problemas y relación entre las variables y los evaluadores, y vamos a ver las formas primal y dual correspondientes, y por último la adaptación a formas del cómo se obtiene el dual a partir del primal cuando el primal no está en la forma estándar. Habíamos dicho que los problemas de programación lineal siempre se presentan por parejas. Son dos problemas de programación lineal muy relacionados el uno con el otro, pero totalmente distintos. Entonces vamos a llamar el problema original, el problema primal o primario, y el dual que se saca de ese lo vamos a llamar el dual. Pero no es que el dual sea como de categoría inferior. Más adelante vamos a ver un teorema que dice que si yo al dual le saco el dual, obtengo nuevamente el primal. Entonces simplemente son una pareja de problemas. Y miren que ya empieza a aparecer la relación entre los dos problemas. La solución del dual, si yo quisiera encontrar la solución del dual, que es otro problema, la encontraría en la tabla del primal. Cuando yo estoy resolviendo el primal, ahí está apareciendo la solución del dual en los precios sombra, o sea, acuérdense, donde están las variables de holgura. Ahí, en el renglón 0 de las variables de holgura, aparece la solución del dual. Pero todo eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Miren cómo se arma el problema dual a partir del primal. El primal aparece a mano izquierda, está en la forma estándar, es maximizar z igual sumatoria de h sub j xj variando j entre 1 y n. Miren que el problema tiene n variables. Sujeto a sumatoria de a sub i j xj menor o igual que b sub i variando j también entre 1 y n porque es variando sobre las variables, pero menor o igual que b sub i para i igual de 1 a m, o sea que tiene m restricciones, que es lo estándar. El problema estándar de programación lineal, que aquí lo estamos llamando el primal, tiene m restricciones y n variables, y cumple la condición de no negatividad para todas las variables, xj mayor o igual que 0 para j de 1 a n, y donde n es el número de variables. Miren que con esos valores de los a's, de los b's y de los c's, yo puedo armar el siguiente problema, que es el dual. Minimizar y0 igual a la sumatoria de b sub i, y sub i, variando i entre 1 y m. Entonces miren que es un problema que es de minimización. El primal era de maximización, el dual va a ser de minimización. Y el número de variables que tiene el dual es m, o sea que es un número de variables igual al número de restricciones que tenía el primal. Y miren que los coeficientes que multiplican la función objetivo son lo que eran los lados derechos en el problema primal. Por eso son m, porque el primal tenía m restricciones, este va a tener m variables. Y miren las restricciones. Las restricciones son de tipo mayor o igual, cuando las del primal eran de tipo menor o igual. Todas son de tipo mayor o igual. Y son sumatoria de a sub i j, y sub i variando i entre 1 y m, mayor o igual que c sub j. Entonces miren que hay una restricción
por cada variable del problema primal. Este problema tiene n restricciones. Miren que j va desde 1 hasta n. Entonces miren que el primal tiene m variables y n restricciones, el dual tiene m variables y n restricciones. Es al revés del primal. Y ambos, en estos sí coinciden los dos problemas, cumplen la condición de no negatividad. O sea, todas las de subir son mayores o iguales que 0 para las m variables, para i igual de 1 a m. Entonces ya vimos cómo se plantea matemáticamente, en forma abstracta, un dual dado un primal en forma estándar con los mismos valores de a, b y c. En forma matricial, pues la forma matricial del primal ya la conocemos. Es maximizar z igual a c por x sujeto a x menor o igual que b y el vector x mayor o igual que un vector 0 de n componentes. Miren, de la misma forma se puede obtener la forma matricial del dual. Minimizar y sub 0 igual a y por b sujeto a y mayor o igual que c y y mayor o igual que 0. Miren que aquí se ve algo raro en el dual y es que las variables están antes que los coeficientes. Miren que los estándares es escribirse por x y a por x. En cambio aquí aparecen y por b y y por a, mayor o igual que c. Entonces eso es como una ligera diferencia porque lo usual es que los coeficientes vayan primero que las variables. Pero esa es la forma matricial del dual. Con esas formas de construir el dual generales que dimos, miremoslo ahora para el caso particular de la Windor. El primal ya lo conocemos de sobra, maximizar 3x1 más 5x2 sujeto a 1x1 más 0x2 menor o igual que 4. Miren que estamos agregando el 0x2, que es lo mismo que poner x1 menor o igual que 4, porque es como para que cuadre, para que sea más fácil sacar el dual, para que quede como en forma matricial, a pesar de que esto es la forma algebraica. La segunda restricción, 0x1 más 2x2 menor o igual que 12, y la tercera, 3x1 más 2x2, la de la planta 3, menor o igual que 18, x1, x2 mayor o igual que 0. Con esas reglas que vimos antes, el dual es minimizar y0 igual, miren que utilizo como eficientes los lados derechos del primal, 4, 12 y 18. 4y1 más 12y2 más 18y3 y aparece con tres variables porque el primal tenía tres restricciones y el dual aparece con dos restricciones y yo pongo como coeficientes los mismos AES, pero los lados derechos son los que eran los coeficientes en la función objetivo, el 3 y el 5, y son solamente dos restricciones. Hay una restricción por cada variable del primal y el primal tenía dos variables. Entonces miren que son 1y1 más 0y2 más 3y3 mayor o igual que 3. Miren que es como si en el primal yo me fuera yendo en forma vertical sobre la primera variable. Eso me genera la primera restricción. Miren que esos coeficientes 1, 0, 3 son los que aparecen asociados con la variable x1, 1, 0, 3. La segunda restricción es 0y1 más 2y2 más 2y3 mayor o igual que 5. Miren que ese patrón 0, 2, 2 es lo que aparece asociado con la variable x2 en el primal, 0, 2, 2, y mayor o igual que 5, que es el lado derecho en el primal de la variable x2, y las tres variables, porque son tres mayores o iguales que 0. Entonces ya determinamos con la regla general que se había dado el problema dual de la Windor, el problema dual del problema primal de la Windor. La forma matricial también es muy fácil de obtener. Miren que la del primal ya la conocíamos, es maximizar z igual a 3,5, es un vector fila por x1, x2, que es un vector columna, sujeto a la matriz A, que es una matriz 3 por 2, 1, 0, 3, 0, 2, 2, multiplicada por el mismo vector columna de las x, x1, x2, menor o igual que 4, 12, 18. Y
el vector, la condición de no negatividad, el vector columna x1, x2 mayor o igual que un vector columna de dos ceros. En el planteamiento del dual, la A, la B y la C son las mismas. Miren que la A es 3 por 2, en el dual también es 3 por 2. Miren que la B es un vector columna 4, 12, 18, en el dual también. Y el vector de coeficiente de costos en el primal es un vector fila 3,5, en el dual también. Esa es la razón por la cual hay que voltear, poner los coeficientes en orden inverso a lo tradicional, poner primero las variables que los coeficientes. Entonces el problema dual es minimizar y1, y2, y3 multiplicado por 4, 12, 18. Miren que eso es 4y1 más 12, y2 más 18, y3. Sujeto a las restricciones, el vector fila y. Miren que aquí las variables son vector fila, esa sí es una diferencia. En cambio, en el primal las variables son un vector columna. Y1, Y2, Y3 por la misma A, 1, 0, 3, 0, 2, 2, mayor o igual que 3, 5. Miren que eso me da, si yo me voy resolviéndolo, me da Y1 por 1, más 0 por Y2, más 3 por Y3, mayor o igual que 3. La primera restricción que vimos en forma algebraica. La segunda sería multiplicar otra vez el vector Y1, Y2, Y3 por la segunda columna de la matriz A. Me da 0y1 más 2y2 más 2y3 mayor o igual que 5. Y el vector de variables que recuerden que es fila mayor o igual que un vector fila de 3 ceros. Ya no es de 2 ceros como era el del primal que tenía dos variables. Este ya tiene 3 variables. Entonces esa es la forma de obtener el problema dual de la Windor en forma matricial. En esta tabla se pueden ver los dos problemas. Miren que el primal está planteado prácticamente en la forma en que lo ponemos en la tabla simple del primal. Miren que es maximizar 3x1 más 5x2. La diferencia es que el 3 y el 5 están en la parte de abajo. Y las restricciones sí son muy similares a las de la tabla simple del primal. 1x1 más 0x2 menor o igual que 4, 0x1 más 2x2 menor o igual que 12 y 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 y la condición de no negatividad. Miren que el dual se puede leer prácticamente en forma vertical, o sea, por columnas. Pero miren que las variables las vamos a poner como si fueran títulos de las restricciones, porque hay una variable del dual por cada restricción. Entonces la primera restricción, la de la planta 1, está asociada con una variable y1. La segunda restricción de la planta 2 está asociada con una variable y2 en el dual. Y la tercera restricción, la de la planta 3 en el primal, está asociada con una variable y3 en el dual. Y miren que yo lo leo en forma vertical. Es minimizar 4y1 más 12y2 más 18y3. Miren que lo que tiene distinto es que es de minimización, pero lo voy leyendo verticalmente. Miren que ese 4, 12, 18 es vertical. Y las restricciones también se leen verticalmente o por columnas. Con la primera variable x1 armo la primera restricción, 1y1 más 0y2 más 3y3 mayor o igual que 3. Y con la segunda variable x2 armo la segunda restricción del dual, 0y1 más 2y2 más 2y3 mayor o igual que 5 y le agrego la condición de no negatividad a los dos problemas. Ese es común a los dos problemas. Entonces miren que en esa tabla, como está así expresada, se pueden leer los dos problemas, el primal y el dual de la Windor. Así como se armó una tabla que contenía los dos problemas para el caso de la Windor, se puede armar una tabla general para cualquier problema m por n. El de la Windor era 3 por 2, este es m por n, o sea, m restricciones y n variables en el primal, y vamos a armar también el dual. Entonces miren que el primal se puede leer ahí, C1 x1 más C2 x2 puntos suspensivos más Cn xn, y es de maximización. Miren que el C1 y el C2 y el Cn están en la parte de abajo, es lo único que tiene de raro la tabla simples. Y las restricciones
son las estándares del problema primal. A1, 1x1 más A1, 2x2, puntos suspensivos más A1n, xn menor o igual que B1, y así llego hasta la última, hasta la M. AM1x1 más AM2x2, puntos suspensivos más AMN menor o igual que BM. Ahora si yo quiero leer el dual, miren que me voy por columnas, es minimizar B1Y1 más B2Y2, puntos suspensivos, más BM-YM, y eso lo llamamos Y0 en lugar de Z. Y las restricciones también las leo por columnas en esa misma tabla. A11Y1 más A21Y2 más AM1YM mayor o igual que C1. La segunda restricción asociada con la segunda variable del primal la leo en la segunda columna, o sea, en la de la variable x2, A12Y1 más A22Y2, puntos suspensivos, más AM2YM mayor o igual que C2, y la última restricción, recuerden que el problema tiene n restricciones, está asociada con la variable xn, es A1n, Y1 más A2n, Y2, puntos suspensivos más AMN, YM mayor o igual que Cn. Y se conservan las condiciones de no negatividad en ambos problemas. Entonces miren que en esta tabla aparece una forma de identificar los dos problemas muy fácil. El primal se arma por filas, en cambio el dual se arma por columnas. Vamos entonces ahora a plantear otro problema de programación lineal que nos va a dar origen al dual. Vamos a armarlo y verán que resulta ser el problema dual. Dice, un empresario que también sabe programación lineal, o por lo menos sabe quién sabe de programación lineal, quiere tomar en arriendo las horas disponibles de las 3 plantas de la Windor. Él sabe que el de la Windor tiene 4 horas en la planta 1, 12 horas en la planta 2 y 18 horas en la planta 3, y va y le dice al de la Windor, yo quiero que me arrendes esas horas. Quiere utilizarlas para producir algún artículo que podrían ser puertas y ventanas o no necesariamente puertas y ventanas. Para pagar el arriendo de esas horas, quiere ofrecer los mínimos valores posibles. Miren que eso es lo normal. Cuando uno quiere vender al máximo precio. Cuando uno quiere comprar al mínimo precio. Entonces, él se plantea el problema, ¿cuánto le ofreciera yo a ese dueño de la Windor para que me arriende esas horas, las horas de la planta 1, las horas de la planta 2 y las horas de la planta 3? Le quiere pedir en arriendo todas las horas. Entonces quiere minimizar sus costos como comprador, pero la Windor desea maximizar sus ganancias como vendedor. El empresario se plantea entonces el siguiente problema de programación lineal para saber cuánto le va a ofrecer al dueño de la Windor por esas horas que él tiene disponibles en las 3 plantas y que le salga lo más baratas posible. Por eso va a ser un problema de minimización. A continuación entonces planteamos ese problema de programación lineal. Miren entonces cómo este empresario arma su problema de programación lineal. Él sabe que el dueño de la Windor tiene 4 horas en la planta 1, 12 horas en la planta 2 y 18 horas en la planta 3. Y él dice, yo voy a ofrecerle cada hora de la planta 1 a un valor de Y1 pesos por hora, cada hora de la planta 2 a un valor de Y2 pesos por hora y cada hora de la planta 3 a un valor de Y3 pesos por hora, y yo quiero que ese valor sea mínimo porque yo para comprar quiero que sea mínimo, para comprar en arriendo. Entonces miren que yo lo que quiero minimizar es lo que voy a pagar por todas esas horas de las 3 plantas, que son 4Y1 más 12Y2 más 18Y3. ¿Qué es 4Y1? Es lo que paga por todas las 4 horas de la planta 1. 4 horas y cada hora a Y1, eso da 4Y1. Lo mismo con la planta 2, son 12 horas, cada una las va a comprar a Y2, y lo mismo con las de la planta 3, son 18 horas y cada una las pago a Y3. Miren que los coeficientes, el 4, el 12 y el 18,
son las mismas unidades que el primal, están en horas por semana. Si yo multiplico por el Y1, el Y2 y el Y3 que están en pesos por hora, miren que horas por semana por pesos por hora se me cancela hora y me da pesos por semana. Miren que las unidades del problema dual son las mismas, son pesos por semana, las mismas unidades que teníamos en el primal, pesos por semana. Por lo tanto, el empresario se plantea determinar Y1, Y2 y Y3, cuánto le ofrezco yo por cada hora de la planta 1, de la planta 2 y de la planta 3, de modo que yo pague lo menos que se pueda por esas horas de esas tres plantas. Vamos a plantear entonces ahora las restricciones de este empresario que quiere ir a que el de la Windows le arriende las horas. Él dice, yo quiero ofrecerle lo mínimo posible. Entonces de pronto llega y dice, le voy a ofrecer cada una de las horas de la planta 1, de la planta 2 y de la planta 3 a centavo. Entonces por las 4 horas de la planta 1, 4 centavos, por las 12 horas de la planta 2, 12 centavos, van 16 centavos, y por las 18 horas de la planta 3, 18 centavos, van 34 centavos. Entonces el de la vendedor le dice, usted me ofrece 34 centavos por esas 4 horas en la planta 1, 12 en la planta 2 y 18 en la planta 3. No, 34 centavos, yo a mí me pongo a hacer puertas y ventanas y saco más plata, saco 36 pesos por semana o dólares por semana. Entonces, este empresario empieza a plantearse unas restricciones para que el de la Windows no le vaya a decir que prefiere hacer puertas y ventanas. Vamos a plantear primero una restricción para que el de la Windows no me pueda decir que es mejor hacer puertas. En esta restricción yo lo que voy a plantear es que lo que yo le ofrezco por las horas que se requieren para hacer una puerta en las plantas 1, 2 y 3 sea mayor que la utilidad que él le saca a una puerta. ¿Cuál es esa restricción? Miren que ahí está planteada 1Y1 más 0Y2 más 3Y3. Miren que esas son las horas que se requiere para hacer una puerta. 1 hora en la planta 1, 0 horas en la planta 2 y 3 horas en la planta 3. Esa es la tecnología de las puertas. Es sacada de la matriz del problema primal. ¿Qué es 1Y1? Miren que las unidades del 1, el 0 y el 3 son horas por puerta, es la tecnología. En cambio, Y1, Y2 y Y3 son los pesos por hora que este empresario le piensa pagar al de la Windows, que está tratando de terminar armando otro problema de programación lineal. Miren que esos valores, los coeficientes en horas por puerta y las variables Y1, Y2 y Y3 en pesos por hora me dan pesos por puerta. Entonces esos son los pesos por puerta que él va a ofrecer al de la Windows por las horas que se requieren para producir una puerta. Entonces ese 1Y1 más 0Y2 más 3Y3 que está en pesos por puerta, yo voy a poner que sea mayor o igual que los pesos de utilidad que el de la Windows le saca a una puerta, que son 3. El de la Windows a cada puerta le saca 3 pesos de utilidad. Con esa restricción, él ya no me puede decir a mí como empresario que prefiere hacer puertas, porque es mejor, por lo menos mayor o igual, venderme las horas a mí. Entonces esa es la primera restricción. 1Y1 más 0Y2 más 3Y3 mayor o igual que 3. Y con esa restricción, para el de la Windows es mejor venderme a mí las horas en arriendo, arrendarme las horas, que ponerse a hacer puertas. En forma similar a como se planteó la restricción para que el de la Windows no me pueda decir que él prefiere hacer puertas, voy a plantear otra restricción para que no me diga que él prefiere hacer ventanas. Entonces miren que la tecnología de las ventanas, que es sacada de la matriz A, es que una ventana requiere 0 horas en la planta 1, 2 horas en la planta 2 y 2 horas en la planta 3. Miren que ese 0, 2, 2 están en horas por ventana.
y yo planteo 0Y1 más 2Y2 más 2Y3, que esos son los pesos por ventana que yo le ofrezco al de la Windows por las horas que se requieren para hacer una ventana. O sea, miren que me da los pesos o dólares por ventana, que es 0Y1, son 0 horas por ventana, que son las que requiere las ventanas no pasan por la planta 1, por el valor que yo ofrezco en peso o en dólares por hora de cada hora de la planta 1, más 2Y2. 2 son las horas de cada ventana de la planta 2 multiplicado por lo que yo le ofrezco por cada hora en la planta 2, por los pesos por hora. Miren que en todos los términos eso está en horas por ventana por pesos por hora, las horas se cancelan y me quedan pesos por ventana. Y finalmente el último término, 2Y3, son 2 horas por ventana que requiere cada ventana en la planta 3, por lo que yo ofrezco en pesos por hora por cada hora de la planta 3, nuevamente horas por ventana por pesos por hora, se cancelan las horas y me da en pesos por ventana. Entonces miren que ese lado derecho de esa restricción, 0Y1 más 2Y2 más 2Y3, es lo que yo le pagaría por las horas que el de la Windows requiere para fabricar una ventana. Y yo le digo, yo le ofrezco más de 5 pesos por ventana. Con esa restricción, él no me puede salir a decir que prefiere hacer ventanas. Entonces miren que ya tenemos dos restricciones. Una, para que no me diga que prefiere hacer puertas, y otra, para que no me diga que prefiere hacer ventanas, porque es más rentable venderme a mí las horas que hacer puertas y ventanas. Entonces ya tengo todas las restricciones para que él prefiera arrendarme a mí las horas de las 3 plantas. Miren entonces el planteamiento ya total del problema dual. Minimizar 4Y1 más 12Y2 más 18Y3, eso está en pesos por semana, porque recuerden que el 4 son horas por semana y el 12 y el 18 y las variables están en pesos por hora, las horas se cancelan y me quedan en pesos por semana. La función objetivo está en pesos por semana, tanto en el primal como en el dual. Las restricciones, el 1Y1 más 0Y2 más 3Y3, los coeficientes, el 1, el 0 y el 3, están en horas por puerta. A multiplicarla por las variables Y1, Y2 y Y3 que están en pesos por hora, me da en pesos por puerta, y el 3 también está en pesos por puerta. Miren que la restricción es consistente dimensionalmente, al lado izquierdo y al lado derecho. Yo estoy comparando pesos por puerta con pesos por puerta. La segunda restricción es lo mismo, pero para las ventanas. Los coeficientes, el 0, el 2 y el 2, están en horas por ventana, el Y1 y el Y2 y el Y3 están en pesos por hora, entonces las horas se cancelan y me da en pesos por ventana, y el 5 también está en pesos por ventana. O sea que todo es consistente dimensionalmente. Y la condición de no negatividad, Y1, Y2 y Y3 mayores o iguales que 0. Noten entonces que las unidades en los dos problemas, en el dual y en el primal, para A, B y C, son las mismas unidades. Miren que para las A's son horas por artículo, en el primal y en el dual. A veces son puertas y a veces ventana, por eso queda mejor decir horas por artículo. Los B son horas por semana, en el primal y en el dual. Y los C's son pesos por artículo, a veces puertas y a veces ventana, por eso queda mejor también decir pesos por artículo, pero las unidades son las mismas en los dos problemas, precisamente porque se utilizan los mismos datos con las mismas unidades en los dos problemas. Miren entonces la forma como se relacionan los dos problemas, el primal y el dual. Miren que aquí no se habla de primal y dual, sino de un problema y otro problema, como para dar a entender que no es que uno sea más importante que el otro, porque la palabra dual como que da a entender que es el segundo. No, son dos problemas, cualquiera de los dos es igualmente importante.
Entonces, a pesar de que aquí diga un problema y otro problema, yo sí voy a decir, para hablar de la relación primal y dual. O sea, donde dice un problema yo voy a suponer que es primal y donde dice otro problema yo voy a suponer que es el dual, pero podría ser perfectamente al revés. Entonces, miren, una relación que no aparece ahí es que si un problema es de maximización, el otro es de minimización. La segunda relación, cada restricción en el primal da origen a una variable en el dual. Luego, cada coeficiente de la función objetivo en el primal, o sea, el 3 y el 5 en el caso de la Windor, da origen a un lado derecho en el dual, el 3 y el 5 que aparecen en el dual. Cada lado derecho en el primal, o sea, el 4, el 12 y el 18 en el caso de la Wendor, da lugar a un coeficiente de la función objetivo en el dual. Y cada variable en el primal da origen a una restricción en el dual. Esa es la forma como se relacionan los problemas primal y dual. Concentrémonos en el renglón 0 del problema primal. Miren entonces que el renglón 0 consta de lo que está debajo de las variables estructurales o funcionales desde x1 hasta xn, que lo llamamos cbb-1a menos c. Esa es la expresión matricial de lo que aparece en esas variables. Y lo que está debajo de las variables de holgura, las m variables de holgura, desde xn más 1 hasta xn más m, recuerden que la expresión matricial de eso es cbb menos 1. Entonces, si dijéramos que a los cbb menos 1 los vamos a llamar y, miren que el cbb menos 1a menos c queda como ya menos c. Entonces la expresión de lo que está debajo de las variables estructurales es ya menos c. Y lo que está debajo de las variables de holgura es y. Y cuando resolvemos este problema primal por el algoritmo simples, nosotros buscamos que todo el renglón 0 sea mayor o igual que 0 para llegar al óptimo, porque eso es lo que caracteriza la optimalidad del problema, que todo el renglón 0 sea mayor o igual que 0. Pero miren que y mayor o igual que 0, si y lo interpretamos como las variables del dual, es la condición de no negatividad del dual. Son las variables mayores o iguales que 0. Y y a menos c mayor o igual que 0, o sea, la otra parte del renglón 0 que está debajo de las variables estructurales, son las restricciones estructurales del dual. Entonces miren que en el renglón 0 está prácticamente todas las restricciones del dual. Está la condición de no negatividad, y mayor o igual que 0, debajo de las variables de holgura, y las variables estructurales que tienen la forma ya menos c mayor o igual que 0, o ya mayor o igual que c, que es la otra forma como se plantean las restricciones en el dual. Entonces miren que pudiéramos decir que el dual aparece completico en el renglón 0 del problema primal, con ese truquito de llamar el cb-1 como y. Miren entonces que el simple lo que busca es las variables básicas y la solución básica factible tal que todos los coeficientes en el renglón 0 sean no negativos. Eso es lo que es buscar la optimalidad. Entonces se busca que los zj menos cj sean mayores o iguales que 0 para j de 1 a n, o sea, las restricciones estructurales del dual debajo de las variables estructurales del primal, y de 1 mayor o igual que 0 para i de 1 a m, que es la condición de no negatividad de las variables duales que son y sub i. Entonces, que quede claro que el problema dual aparece en la tabla del primal. Cuando yo estoy resolviendo el problema primal, el dual está planteado en el renglón 0. Entonces, cuando se está resolviendo el primal, siempre estamos pensando en términos del primal. Lo que pasa es que el dual está metido en el renglón 0
Miren que se busca la optimalidad del primal, o sea que los ZJ menos CJ sean mayores o iguales que 0 y los Y sean mayores o iguales que 0, pero si en el renglón 0 del primal hay un término negativo, o sea, no se está en el óptimo, eso quiere decir que ese dual no es factible, porque se está violando una de las restricciones, la que tiene el menor que 0. Si es uno de los Y, entonces está violando la condición de no negatividad. Y si es uno de los que está debajo de las variables estructurales, un ZJ menos CJ que es menor que 0, se está violando una de las restricciones estructurales del dual. Solamente cuando se llega al óptimo, que todo el renglón 0 es mayor o igual que 0, o sea, todos los ZJ menos CJ son mayores o iguales que 0 y todos los Y sub I son mayores o iguales que 0, se llega a una solución que es factible para el dual. Entonces miren que se asocia el óptimo del primal con la factibilidad del dual. De acuerdo con lo que acabamos de decir, entonces en la tabla simples del primal, siempre estamos con la tabla simples del primal, aparecen dos soluciones. La del primal que está en el lado derecho, son las X que aparecen en la última columna, lo que se denomina el lado derecho, eso es una solución del primal. Y la del dual que está en el renglón 0, donde aparecen las Y, o sea, debajo de las variables de holgura. Esas dos soluciones que se ven en la tabla del primal se llaman soluciones complementarias. Una es del primal y otra es del dual. Mientras la tabla del primal no sea óptima, porque no se ha llegado al óptimo, miren que la solución del primal pues no es óptima, porque no se ha llegado al óptimo. Y la solución del dual que aparece ahí no es factible, porque está violando alguna de las restricciones, la que tiene el renglón 0 menor que 0. Pero que quede claro entonces que las dos soluciones aparecen en la tabla simples del primal. La del primal no es óptima mientras no se llegue al óptimo y la del dual no es factible mientras no se llegue al óptimo del primal. Miren entonces que uno mira los coeficientes de costos en el renglón 0 del primal, que ahí aparecen esas variables Y que son las soluciones del problema dual, las soluciones complementarias de la solución del primal que aparecen en el lado derecho. Veamos dos propiedades de las soluciones que aparecen del primal y del dual. La primera se llama la propiedad de dualidad débil y esa lo que dice es que si yo cojo dos soluciones factibles, ambas factibles, tanto la del primal como la del dual, no tienen que ser óptimas, basta con que sean factibles. Si el primal es de maximización, entonces cualquier solución factible del primal es menor o igual que cualquier solución factible del dual. Esto se llama la propiedad de dualidad débil y es válida para cualquier par de soluciones factibles. La propiedad de dualidad fuerte, que es otro teorema, otra propiedad, dice que en el óptimo las dos soluciones son iguales. Miren esta cómo se puede demostrar. Recuerden que la expresión matricial de la función objetivo es CB menos 1B. Recuerden que es lo que aparece en el extremo derecho del renglón 0 de la tabla simple, CB menos 1B. Pero resulta que B menos 1B es XB, que es lo que aparece en el mismo lado derecho, pero en la parte de las restricciones. Entonces miren que si yo reemplazo B menos 1B por XB, me queda CB por XB, que es la función objetivo del primal. Es la suma de las variables básicas multiplicada por su coeficiente de costos. Dirán ustedes, pero quedaron faltando las no básicas. No, las no básicas son 0, entonces eso es lo mismo sumarlo que no sumarlo. Entonces se ve XB, o sea, coger solo las básicas multiplicadas por su coeficiente de costos es la expresión de la función objetivo del primal. Ahora miren que si yo
lo cojo de la forma que aparece en la última línea. El mismo CBB-1b. Miren que le pongo un paréntesis al CBB-1 y recuerden que eso era lo que habíamos llamado Y, que es lo que está debajo de las variables de holgura. Entonces CBB-1b se vuelve Y por B. Y Y por B es la función objetivo del dual. Entonces el CB-1b representa la función objetivo de los dos problemas. Claro que hay que mencionar que cuando cojo el dual y no estoy en el óptimo es una solución un poquito rara porque es de unas variables que están violando las restricciones, o sea, es un problema no factible. Pero esa función objetivo representa entonces la función objetivo de los dos problemas. Entonces, resumamos, la propiedad de dualidad débil dice que la función objetivo de cualquier solución factible del primal, si es de minimización, es menor o igual que la función objetivo de cualquier solución factible del dual, si es de minimización. Y la propiedad de dualidad fuerte dice que si son factibles y acotadas, los óptimos de ambos problemas son iguales. En resumen, miren dos propiedades, la 7.4 y la 7.5. La 7.4 ya la vimos y la 7.5 la demostramos más adelante. La 7.4 es una propiedad de soluciones complementarias óptimas, o sea, es en la tabla óptima. Recuerden que soluciones complementarias son la del primal que aparece en el lado derecho y la del dual que aparece en el renglón 0 debajo de las variables de holgura del primal. Entonces miren la propiedad que ahí está enunciada. En la tabla simple final se obtiene que la función objetivo de ambos problemas es la misma si los problemas son acotados. Y la solución óptima del primal y la solución óptima complementaria del dual que aparece en el renglón 0, como dijimos, son ambas factibles y tienen el mismo valor de la función objetivo. La segunda propiedad se llama la propiedad de simetría, que aparece aquí como la 7.5, y esa propiedad, que como les digo la demostraremos más adelante, simplemente dice que si usted al dual le saca el dual, aplicando las reglas para sacar el dual que ya las conocemos, se obtiene nuevamente el primal. O sea, el dual del dual es el primal. Miremos finalmente otro teorema que se llama el teorema o la propiedad de complementariedad lineal y dice que el valor de una variable por su renglón cero, o sea, por su evaluador, siempre es cero. ¿Por qué? Miren que en la tabla de arriba se ve. Si la variable es básica, su renglón cero es cero, entonces el producto da cero. Si la variable es no básica, lo que es cero es la variable, las variables no básicas son cero, entonces el producto también da cero. Entonces, en resumen, eso es lo que se conoce como la propiedad de complementariedad lineal. El valor de una variable por su renglón cero, o sea, por su evaluador, siempre es cero. ¿Cómo se obtiene el dual de un problema primal que no está en la forma estándar? Pues hay dos alternativas. Una es convertirlo a la forma estándar, otra es utilizar una tabla que la vamos a ver a continuación. Miremos la primera forma, o sea, convirtiéndolo a la forma estándar. Entonces, ¿qué le puede pasar a un problema primal para no estar en la forma estándar y sacarle el dual? Primero, que sea de minimización. Esa ya la conocemos. No es sino multiplicar la función objetivo por menos 1 y lo convertimos a maximización. Segundo, que haya restricciones de tipo mayor o igual o de tipo igual. Si hay una restricción de tipo mayor o igual, la multiplico por menos 1 y me queda de tipo menor o igual. Miren que en la de tipo menor o igual me aparece un lado derecho negativo. Ese lado derecho negativo para el dual no pone problema. Cuando se lo voy a
a resolver, cuando lo voy a resolver por el simple, ahí sí tengo que sacarle el cuerpo a ese lado negativo, pero eso es válido para el dual y queda de la forma menor o igual. Si es una ecuación que tampoco está en forma estándar, que es otra forma de salirse del estándar, simplemente la ecuación se reemplaza por dos desigualdades de tipo, una de tipo menor o igual y otra de tipo menor o igual. Porque si un lado izquierdo es igual a b, entonces no es uno poner dos restricciones. Aquí el problema quedaría con una restricción más, pero eso no es problema. Porque si un número es menor o igual que b y a la vez es mayor o igual que b, entonces es igual a b. Entonces me queda uno menor o igual que b y el otro mayor o igual que b. El mayor o igual que b, como también está salido del estándar, también lo tengo que volver a multiplicar por menos 1. Y la última forma de salirse de la condición estándar es una variable no restringida en signo. Esa ya sabemos cómo se maneja, ya la habíamos aprendido a utilizar. Cualquier variable no restringida en signo se puede expresar como la diferencia de dos variables mayores o iguales que 0, xj más menos xj menos. Aprendamos a usar esta tabla para saber armar el problema dual de un problema primal que no está en forma estándar. Entonces miren la regla como es de sencilla, no es sino utilizar esta tabla. Aunque esta tabla habla de un problema primal y otro dual, vamos a suponer que el de la izquierda es el primal, o sea, de maximización. Entonces vamos a suponer que tengo un primal de maximización y un dual de minimización. Podría ser al revés, cualquiera puede ser el de minimización y el de maximización, pero por facilidad vamos a tomar el de la izquierda, que es el primal, y el de la derecha, que es el dual. Entonces, si el primal es de maximización, el dual es de minimización. Ahora miremos cómo es la forma de las variables y de las restricciones del dual obtenida de las restricciones y de las variables del dual. Recuerden que cada restricción del primal está asociado con una variable del dual. Entonces miren que en esa segunda parte de la tabla dice que si la restricción del primal es de tipo menor o igual, la variable asociada del dual es mayor o igual que 0. Si la restricción del primal es una ecuación, es de tipo igual, la variable asociada del dual es no restringida en signo. Y si la restricción del primal es de tipo mayor o igual, entonces la variable asociada del dual es menor o igual que 0. Y ahora vamos a determinar cómo son las restricciones del dual que se sacan de las variables del primal. Y es lo que aparece en la parte de abajo de la tabla. Si la variable del primal es mayor o igual que 0, la restricción del dual asociada es de tipo mayor o igual. Si la variable del primal es no restringida en signo, la restricción asociada del dual es una ecuación. Y si la variable del primal es de tipo menor o igual que 0, la restricción asociada del dual es de tipo menor o igual. Con esta tabla entonces se puede armar el dual de cualquier problema de maximización. Obtengamos entonces el dual del problema primal que aparece al lado izquierdo de la diapositiva. Entonces, el problema primal es maximizar menos z igual menos 0.4x1 menos 0.5x2. O sea, maximizar menos 0.4x1 menos 0.5x2. Seguramente lo están llamando menos z porque el problema era originalmente de minimización y lo convirtieron a maximización. Entonces, la función objetivo es maximizar menos 0.4x1 menos 0.5x2. Sujeto a tres restricciones. La primera, de tipo menor o igual, 0.3x1 más 0.1x2 menor o igual que 2,7. La segunda igual, 0.5x1 más 0.5x2 igual 6. Y la tercera de tipo mayor o igual, 0.6x1
más 0.4x2 mayor o igual que 6. Y las dos variables x1 y x2 mayores o iguales que 0. Y me dicen cuál es el dual de ese problema. Entonces miren cómo se arma el dual. Primero es minimizar, porque si el primal es maximización, el dual es minimizar. Pongo como coeficientes de las variables, y tiene 3 variables porque el primal tiene 3 restricciones. Entonces se ponen como coeficientes los que aparecen en el lado derecho del primal, 2,7, 6 y 6. Entonces la función objetivo es 2,7y1 más 6y2 más 6y3. Ya está armada la función objetivo. Ahora viene la condición de signo de las variables del dual, que depende de las restricciones del primal. Miren entonces la tablita que estaba en la diapositiva anterior, que en un problema de maximización, porque si es el primal, una restricción de tipo menor o igual, la primera da origen a la primera variable y1 mayor o igual que 0. Una restricción de tipo igual en un problema de maximización da origen a una variable, la segunda y2 no restringida en signo. Y una restricción de tipo mayor o igual en un problema de maximización da origen en el dual a una variable menor o igual que 0. Ya tenemos entonces las condiciones de signo de las 3 variables del dual. Y1 mayor o igual que 0, y2 no restringida en signo y y3 menor o igual que 0. Ahora armemos las restricciones del dual. Miren que para armar las restricciones yo me vengo recorriendo las columnas del primal. Como hay 2 variables, entonces aparecen 2 restricciones en el dual. Miren que los coeficientes en la primera columna, en la parte de las restricciones, son 0.3, 0.5 y 0.6. Entonces la primera restricción es 0.3y1 más 0.5y2 más 0.6y3. Dejemos por ahora el sentido de la desigualdad, y el lado derecho es lo que aparece en la función objetivo del primal en la variable x1, que es menos 0.4. Miren que le aparece un signo menos, es menos 0.4. Lo mismo la segunda restricción. Me vengo recorriendo la variable x2 en la parte de las restricciones en forma vertical, como columnas. Miren que los coeficientes son 0.1, 0.5 y 0.4. Entonces la restricción es 0.1y1 más 0.5y2 más 0.4y3. Dejemos también por ahora el signo de la restricción para definirlo a continuación, y el lado derecho es menos 0.5. Miren que hay que respetar el signo menos que está en el coeficiente de x2 en la función objetivo. No nos falta sino definir el signo, no es sino ir a la tablita que estaba en la diapositiva anterior, y entonces en un problema de maximización una variable mayor o igual que 0 da origen a una restricción de tipo mayor o igual. La primera restricción es de tipo mayor o igual. Lo mismo la segunda, porque la variable x2 en el primal también es mayor o igual que 0, entonces la segunda restricción en el dual también es de tipo mayor o igual. Entonces ya está definido totalmente el problema dual con la tabla anterior sacado del primal que aparece a mano izquierda. El dual entonces es minimizar de 0 igual 2,7y1 más 6y2 más 6y3 sujeto a 0.3y1 más 0.5y2 más 0.6y3 mayor o igual que menos 0.4. Y la segunda restricción 0.1y1 más 0.5y2 más 0.4y3 mayor o igual que menos 0.5, y las condiciones de las variables y1 mayor o igual que 0, y2 no restringida en signo y y3 menor o igual que 0. Miren que a esto hay que hacerle los cambios que ya sabemos hacer. Por ejemplo, los lados derechos negativos, para uno armar la tabla simples, eso no es válido. Hay que multiplicar esas restricciones por menos 1. Lo mismo las variables menores o iguales que 0. Hay que hacer las conversiones que ya aprendimos a hacer cuando vimos la forma de sacar, de armar, de convertir un problema que no está en forma estándar a uno que sí está en la forma estándar. En esta diapositiva vamos a demostrar que el dual del dual es el primal.
Tomemos entonces un primal en forma estándar, o sea, maximizar Cx sujeto a x menor o igual que b y x mayor o igual que 0. Ese es en forma matricial. El dual estándar de ese primal ya sabemos cómo se saca, es un problema de minimización, minimizar y por b sujeto a ya mayor o igual que c y y mayor o igual que 0. Miren que se vuelve de minimización, las restricciones son de tipo mayor o igual y las variables siguen siendo mayor o iguales que 0. Miren también que uno cuando pasa de primal a dual tiene que voltear el orden de multiplicar los coeficientes por las matrices. Si el primal era a por x, aquí es y por a, y lo mismo la función objetivo. Si era c por x, aquí es y por b. Entonces en ese primer rectangulito aparece el dual estándar. Vamos a convertir ese dual a la forma estándar, que es de maximización. Simplemente se multiplica la función objetivo por menos 1. Maximizar menos y0 igual menos yb, y el signo menos se lo coloco a la b, no a la y sino a la b. Yo puedo poner el signo menos donde quiera, entonces me queda maximizar y multiplicado por menos b. Las restricciones, que son ya mayor o igual que c, simplemente multiplico por menos 1 ese conjunto de restricciones, y el signo menos del lado izquierdo se lo coloco a la a y el del lado derecho se lo coloco a la c. Entonces me queda y por menos a menor o igual que menos c. Miren que también se cambió el signo, porque si estoy multiplicando por menos 1 un conjunto de restricciones, el signo que era mayor o igual también se cambia por menos. Y las variables, si las dejo tal cual, la condición de no negatividad, y mayor o igual que 0. Entonces miren que vamos a sacarle el dual a este que ya está en la forma estándar. Miren el dual. Minimizar menos c por x. Miren que utilizo como coeficientes de las x lo que eran lados derechos en el primal, porque ese dual lo estoy interpretando como primal y le estoy sacando el dual. Miren que el signo menos de la c se conserva. Las restricciones se vuelven menos ax, la matriz sigue siendo menos a porque tiene ese signo menos, mayor o igual que menos b. Ese menos b sale de los coeficientes en la función objetivo de ese dual que lo estamos considerando primal, y miren que tiene un signo menos b. Y la condición de no negatividad que siempre se conserva, x mayor o igual que 0. Ahora este problema vamos a convertirlo a forma estándar. Entonces, minimizar menos c por x, le volteo el signo para convertirlo en maximización. Me queda maximizar c por x. El menos ax mayor o igual que menos b, multiplico ese conjunto de restricciones por menos 1. Se me vuelven menor o igual y desaparecen los signos menos, porque la estoy multiplicando por menos 1 al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces me queda ax menor o igual que b, y la condición de no negatividad se conserva, x mayor o igual que 0. Miren que este último problema es la forma estándar del primal. Entonces con esto queda demostrado que si yo le saco el dual al dual, obtengo el primal.